En este video se estudian algunos ejemplos de columnas complejas lo que tiene que ver con sus requerimientos calóricos. El caso de la secuencia directa de dos columnas simples, cuyo esquema se muestra a la izquierda, y lo de columnas complejas, en este caso, es el acoplamiento térmico que se hace entre las dos columnas de la secuencia directa. Consiste en que el líquido de fondo de la columna 1 se alimenta directamente a la columna 2 sin la consabida vaporización, y paralelamente de la columna 2 se remueve una corriente de vapor que se alimenta por el plato de fondo a la columna 1. Este ensamble es el ejemplo inicial de un sistema de columnas complejo. En la parte de abajo aparecen los diagramas temperatura-entalpía para las dos configuraciones. A la izquierda, el diagrama temperatura-entalpía para la secuencia directa convencional, y a la derecha el que corresponde a la secuencia directa acopladas térmicamente las dos columnas. Aquí se entiende con estas flechas que en el acoplamiento en la columna 2 los requerimientos calóricos en hervidor y condensador disminuyen, porque la entrada del líquido a la columna 2 hace que disminuya el flujo calórico requerido en el hervidor. Y la salida de una corriente de vapor de la columna 2 hace que disminuya el flujo calórico que se requiere remover en el condensador de dicha columna. La columna 1 muestra una flecha dirigida hacia arriba, que se entiende que las temperaturas de hervidor y condensador aumentan. Por lo tanto, aquí hay una observación importante, que es que el requerimiento de flujo calórico del hervidor tiene que hacerse a la más alta temperatura, es decir, a la temperatura del hervidor en la columna 2. En esta diapositiva se repite el caso de la secuencia directa acoplada térmicamente. Ahora se muestran las secciones en cada columna. En la secuencia directa, se observa a la izquierda, en la primera columna, el área 1 se refiere a la sesión de rectificación y el 2 a la sesión de agotamiento. Y el segmentico entre las dos es la alimentación. De la misma manera, en la columna 2, la sesión de rectificación es la numerada con 3 y la de agotamiento es numerada con 4. El acoplamiento térmico, que se muestra en la diapositiva anterior y que aquí se repite,
vuelve a decir que el líquido de fondo se alimenta por un plato que divide a la columna en dos secciones, la 3 de rectificación y la 4 de agotamiento. Y el vapor se remueve de la columna 2 y se alimenta por el fondo de la columna 1 por su sección de agotamiento. En esta diapositiva se explica la transformación de la secuencia directa de dos columnas simples acopladas térmicamente en lo que suele denominarse un rectificador lateral. Observando las dos figuras, se puede explicar en qué consiste. La sección de agotamiento de la columna 2 se quita de dicha columna y se agrega a la sección de agotamiento de la columna 1. Se remueve un vapor que sale de la sección 2 y se alimenta por el fondo a la sección 3. Es una sección de rectificación, rectifica unos vapores. Y por el fondo de esta columna de rectificación, el líquido que sale se recircula a la columna 1. Este arreglo, como dice aquí la leyenda, es lo que se llama una columna, la 1, con un rectificador al lado. Entonces, aquí dice un rectificador lateral, también se puede decir un rectificador, una columna con un rectificador lateral. La ventaja es la que se vio en el diagrama temperatura-entalpía, que con el arreglo hay una reducción en los requerimientos calóricos, tanto en hervidor como en condensador. Y aquí se muestra lo que es un arreglo particionado o con una partición. Observando las dos figuras, la de la izquierda y la de la derecha, se explica fácilmente. Las secciones 1 y 2 de la columna 1 se compactan pero separadamente con una división, esta línea, con la sección de rectificación del 3 o con el rectificador lateral. Y se completa el empaquetamiento con la sección 4. Esto es lo que se llama entonces un arreglo de una columna de destilación con un rectificador lateral y una partición. Es importante notar el tope de este ensamble. Como hay dos particiones, de cada una se remueve un producto. Del rectificador, que es la sección 3, se remueve el producto B. Y del conjunto de rectificación 1 y agotamiento 2, que es la columna 1, se remueve el A. Y en la sección de agotamiento 4 se completa la separación del componente más pesado C. A continuación, una explicación muy similar a la anterior con la secuencia indirecta. La secuencia de la izquierda es la indirecta y la de la derecha es la que es la indirecta, pero acopladas las dos columnas térmicamente.
haciendo la lectura, el vapor de tope de la columna 1 se alimenta directamente a la columna 2 y se remueve un líquido de la columna 2 que se alimenta por el tope a la columna 1. Esto hace que en la columna 2 también se den las disminuciones de los requerimientos calóricos tanto en hervidor como en condensador, en estas disminuciones, y que las temperaturas de hervidor y condensador en la columna 1 disminuyan. Es lo que significa esta flecha. La observación que se tiene aquí es que la temperatura de condensación es la más baja entre las dos. Y eso hay que tenerlo en cuenta para la selección del medio enfriante. El acoplamiento térmico, entonces, tiene como ventaja que hace una reducción, representada aquí por este pedacito, de los requerimientos de servicios, y en este caso la observación es que el medio enfriante se requiere a un nivel de temperatura más bajo. Si revisamos la secuencia directa, allá es el medio de calentamiento, se requiere a la temperatura más alta. Y aquí se muestra lo mismo de la diapositiva anterior para una secuencia indirecta, numerando las secciones de rectificación y las secciones de agotamiento. El acoplamiento térmico en la secuencia indirecta, entonces, consiste en que el vapor de tope se alimenta directamente a la columna 2. Entonces, eso hace que reduzca un servicio. Y a su vez de la columna 2 se remueve un líquido que se alimenta por el tope de la columna 1. Eso hace que se disminuya el otro servicio. Esta configuración se conoce como una secuencia indirecta con acoplamiento térmico. Del acoplamiento térmico, que se ve aquí a la izquierda, se explica el arreglo que se llama un agotador lateral o una columna de destilación con un agotador lateral. La transformación consiste ahora en quitar la sección de rectificación de la columna 2 y agregarlo encima de la sección de rectificación de la columna 1. Por lo tanto, entre las secciones 3 y 1, que se referencian ahora en la columna 1, se remueve un líquido, este líquido, que se alimenta por el tope de la sección 4, que es una sección de agotamiento. Se va a agotar un líquido, una mezcla líquida. Y por el tope de esa columna de agotamiento se remueve un vapor que se alimenta a la columna 1. Entonces, en la columna 1, en la nueva sección de rectificación se libera el más liviano, el fondo se obtiene el más pesado
Y en la columna de agotamiento se obtiene el de volatilidad intermedia, que es el B. Nuevamente, la ventaja es la reducción en los requerimientos calóricos que implica el arreglo. Y aquí se ve el arreglo con partición, que consiste en una compactación de las 4 secciones. Ahora, las secciones 1 y 2 se compactan con una pared divisoria con la sección de agotamiento número 4 y encima de ellas la sección de rectificación número 3. Entonces, nuevamente, la observación consiste en darse cuenta que como aquí hay una partición, de la partición 1-2 se remueve un producto, el C, más pesado. De la partición que conforma solamente la sección de agotamiento 4 se remueve el intermedio B. Y de la sección de rectificación se remueve 3, se remueve el más liviano, que es el A. Algunos suelen llamar a estos arreglos una pared divisoria. Aquí el término que se usa es una partición. Este es otro caso de columna compleja. Cuando se habla de columna compleja, se entienden como algunas cosas más allá de lo simple. Lo simple es un alimento y 2 productos, uno de tope y uno de fondo. En este caso, si observamos el arreglo de la derecha, hay una columna con 3 productos. Eso es lo que se referencia con el término complejo. Por lo tanto, complejo se refiere a un arreglo como los que se han explicado anteriormente, o columnas en donde hay más de 2 productos, más de un alimento. Aquí se tiene un arreglo que da mucha ventaja de ahorro calórico, que es el que se llama un prefraccionador. El prefraccionador se explica a partir de la opción que se muestra en la figura de la izquierda. Una mezcla ternaria, ABC, en una primera columna de destilación se remueve por el tope todo el A y una parte de B. Y por el fondo se remueve todo el C y la otra parte de B. Se hacen condensación parcial y vaporización parcial y se alimentan las mezclas AB y BC en estado líquido a sendas columnas, que son columnas simples. En la columna que separa A, B, la mezcla B, se obtiene el producto A por el tope y B por el fondo. En la columna cuyo alimento es BC, se obtiene la otra parte de B y el componente más pesado C.
Eso es lo que se llama una destilación distribuida. A partir de allí se puede explicar lo que se llama un prefraccionador. Los estudiosos de los procesos de separación han comprobado que este par de columnas, estas dos, se pueden diseñar como una sola, como lo muestra aquí. Y un estudio de cómo son los perfiles de concentraciones a lo largo de esta única columna muestra que lógicamente por el tope se produce A, por el fondo se produce C, pero que aquí hay un plato y es posible que hayan varios platos en donde el líquido que viene bajando tiene una alta pureza en B, tan alta que se puede asumir que ahí se puede remover el producto B puro. Entonces, el prefraccionador consiste en una mezcla ternaria, por ejemplo, hacer un fraccionamiento parcial por el tope el más liviano y algo del que le sigue, y por el fondo el de volatilidad intermedia y todo el más pesado. Hay un prefraccionamiento. Trabaja como una columna simple. Los dos productos en estado líquido se alimentan a una siguiente columna y de esa columna se remueven los tres productos puros. Nuevamente, el atractivo del arreglo es el ahorro energético que es posible que resulte. Aquí nomás se puede ver que estos dos intercambiadores, aquí hay un requerimiento de servicio de calentamiento, aquí hay un requerimiento de servicio de enfriamiento y aquí no se ve. Entonces, el título de la clase que dice integración calórica en secuencias complejas se refiere a casos como este. Aquí se tiene otros casos. El que se llama arreglo de Petliu, que es este, y lo que se llama columna de pared dividida, que aquí no usan el término pared dividida, sino partición. El arreglo de Petliu se explica a partir de conocer la configuración de un prefraccionador. Y se trata de que en la columna prefraccionadora se eliminan la condensación de tope y la vaporización de fondo y se alimentan esas corrientes a la siguiente columna directamente. El vapor de tope se alimenta a esta columna y el líquido de fondo se alimenta a esta columna. Ahí hay un ahorro de servicios. No se está condensando el vapor, no se está vaporizando el líquido. Y en esta columna de la derecha, entonces se remueve una corriente líquida que se alimenta por el tope del prefraccionador. Y por el otro lado se remueve una corriente de vapor
y se alimenta por el fondo de la columna prefraccionadora. Y se obtienen en esta segunda columna los tres productos. El más liviano por el tope, el más pesado por el fondo y en un plato intermedio el producto B. En esta configuración se espera que haya más ahorro en servicios que las que hay en un prefraccionador y las que haya en un arreglo de rectificador lateral o de agotador lateral. Y el arreglo de columna particionada o pared dividida se explica en una forma similar a como se explicaron las columnas particionadas con la secuencia directa y la indirecta. Esto quiere decir que aquí esta es la partición, esta es la lámina divisoria que separa la sección de platos del prefraccionador de la columna a la derecha, que está representada aquí por una sección de platos por encima, una sección de platos por debajo y una sección de platos en sobre la pared que hace la división. Este es un arreglo que se ha comprobado que resulta con mucho ahorro energético y permite obtener los tres productos en una forma similar a como se explica que se pueden obtener en un arreglo de PLETIU o en un prefraccionador. Anteriormente, siempre las explicaciones realizadas han considerado que el alimento se encuentra en estado líquido en su punto de burbuja, pero es posible que se encuentren columnas en donde el alimento se encuentre en otra condición o en otro estado. Por supuesto que los requerimientos calóricos de servicios en hervidor y en condensador varían según el estado en que se encuentre el alimento. Por eso el título de la diapositiva dice condición térmica del alimento, cómo influye en los requerimientos de servicios calóricos en hervidor y condensador. El esquema básicamente lo que agrega a todo lo que hemos considerado hasta ahora es aquí este intercambiador para dar a entender que ese líquido se caliente o se dice se precaliente, haga que el alimento sea una parte de vapor, una parte de líquido, o se caliente hasta convertirlo completamente en vapor en su punto de burbuja, entonces en su punto de rocío. Entonces cambian los requerimientos calóricos y eso es lo que quiere enseñar la representación que se observa aquí a la derecha. Quiere decir, si esto se precalienta, entonces contribuye a que el requerimiento en servicio de calentamiento en el hervidor disminuya porque el calor que ingresa el alimento con el precalentamiento hace que eso disminuya. Y por otra parte, esa parte de líquido
que entra con el alimento hace que aumente el requerimiento de condensación, de servicio para condensación. En esta diapositiva se repite lo del anterior. Aquí que el alimento sea precalentado, o sea que tenga fracción vapor, una fracción líquida, Q sea entre 0 y 1. Y nuevamente el precalentamiento hace que disminuya el requerimiento aquí en el hervidor, porque con el precalentamiento se ahorra aquí en el hervidor este segmentico y la fracción líquida hace que entonces aquí aumente el requerimiento en condensador. En esta diapositiva se maneja la misma idea en el sentido de que se precaliente el líquido en su punto de burbuja hasta convertirlo completamente en vapor en su punto de rocío. Entonces, también se disminuye el requerimiento de servicio de calentamiento, pero se aumenta el requerimiento del servicio de enfriamiento. Este es un ejercicio que los estudiantes van a resolver, que se refiere a una secuencia directa de dos columnas de destilación que separan una mezcla ternaria de componentes ABC. Aquí dice la condición del alimento, o sea, líquido saturado o vapor saturado, y las presiones de operación hay que escogerse para maximizar las oportunidades de recuperación calórica. O sea que en este ejercicio se manejan dos variables para hacer la escogencia de cuál es la configuración óptima. Aquí plantea una simplificación que dice que asuma que las cargas calóricas en el condensador no cambian con el cambio en el estado líquido saturado o vapor saturado. Y aquí mismo dice que esto no es cierto. Y aquí dice lo que está escrito en las dos diapositivas anteriores, que cuando el alimento está en forma de vapor saturado, el calor en el hervidor es menor en esa cantidad que se requiere para vaporizar el líquido. Este es un esquema del ejercicio. Con dos columnas de destilación simples, una mezcla ternaria, secuencia directa, y estos intercambiadores están aquí para el caso en que en alguna de las preguntas del ejercicio se plantee que se considera que el alimento esté en forma de vapor saturado. Aquí están los datos para cada columna. La columna 1, presión 1, 2, 3, 4 bares. Y información para cuando el alimento sea líquido saturado y cuando el alimento sea vapor saturado. Esto quiere decir que cuando este alimento sea vapor saturado, por ejemplo, a presión de una atmósfera, el Q sub F, que hay que aportarle al alimento son 2000 kilovatios. Y de acuerdo a lo explicado, eso quiere decir que en ese caso, el Q del hervidor ya no serán 3000, sino 3000 menos 2000.
Lo que considera el ejercicio es que este Q no cambia, flujo de condensación, que como dice muy bien el ejercicio, eso no es verdad en la práctica. Pero para simplificar la solución del ejercicio lo considera así. De igual manera, están los datos para la columna 2. Bueno, aquí está lo que pide el ejercicio, que se realice, que se resuelva. Están los servicios disponibles, las temperaturas de cada uno, los costos unitarios de cada uno. Hay agua de enfriamiento, hay vapor de presión baja, hay vapor de presión media y la diferencia mínima de temperatura permitida 10 grados centígrados. La asignación A, la pregunta A, haga una lista de las posibles oportunidades de integración calórica. Integración calórica quiere decir integración calórica entre una columna y otra, entre el vapor que sale del tope de la una para que sirva para hacer calentamiento del fondo de la otra. Si hay un exceso, o sea, si hay más calor liberado por el vapor que el requerido para vaporizar el líquido de la otra columna, entonces que se ventile la consideración de que ese vapor, si se le transfiere a agua, por ejemplo, la convierta en vapor, o simplemente que ese calor pueda ser utilizado para producir vapor, esa es una oportunidad. Otra oportunidad es que ese calor en exceso se pueda aprovechar para hacer el precalentamiento del alimento. Entonces, esas son las dos opciones que están refiriéndose aquí en la parte A. Y las otras, pues ya son del resorte conocido. Calculé el costo mínimo para una integración backward optimizando las presiones de las columnas. En este caso no especifica si el alimento está en líquido saturado o vapor saturado. Por supuesto se entiende, yo entiendo que toca hacer las dos observaciones, porque en el ejercicio se dice ahora hay que escoger presión y condición del alimento. A diferencia de la C que dice calcule el costo mínimo para una integración backward optimizando las presiones de las columnas, pero descarte, rechace la recuperación entre condensadores y hervidores. Aquí sí está clarito, ambos alimentos líquidos saturados. La D ahora dice ambos alimentos vapor saturado. Y la C de la E repita la parte B manteniendo las dos columnas a un bar. Se habla de la superestructura para mostrar o para descifrar todas las posibles secuencias que se pueden elaborar con una mezcla de un cierto número de componentes. Aquí se tiene un ejemplo para una mezcla de 4 componentes. Para separaciones en columnas de destilación simples. En una primera columna, lo que es posible separar cuando la mezcla sea de 4 componentes. Puedo separar primero A
o puedo separar primero D, o puedo separar unas mezclas AB por tope y CD por fondo. Esas son las opciones cuando la mezcla es de 4. En la siguiente columna, cuando la mezcla sea de 3, BCD, separar B, separar D, de esta manera. AB, bueno, aquí sería ABC, que ahora aquí son mezclas de 3. Separar A y BC por fondo, separar C por fondo y AB por tope. Y en la tercera columna, las mezclas de 2 componentes. La superestructura quiere decir que si yo sigo una ruta, eso describe una secuencia, que en este caso es la secuencia directa como está marcada a la derecha. Si yo sigo esta ruta, eso describe la secuencia indirecta. Si yo sigo esta ruta, una secuencia en que en una primera columna se separa D, en una segunda columna se separa A y en una tercera columna se separa B de C. Entonces, a eso se le llama una superestructura. En este caso, solamente se está mostrando las posibles secuencias de columnas simples. De la superestructura se pueden también elaborar arreglos complejos. Por ejemplo, esto que está encerrado aquí permite plantear que en una primera columna se remueva B y que por una etapa intermedia se remueva una corriente concentrada en C, que remueva C, balancee la remoción con una que regresa y se obtiene D. De modo que allí se está describiendo una columna de destilación con un rectificador lateral. Y de allí se pueden hacer las transformaciones que nos explican arreglos de más ahorro energético como un prefaccionador o una columna de pared dividida. Aquí encierra una secuencia que se podría plantear como un agotador lateral. Y de ahí, nuevamente, un prefraccionador, una columna de pared dividida, etc. Y este es un ejercicio también del final del capítulo del libro que tiene los mismos propósitos del ejercicio 4 mostrado anteriormente, pero ahora sobre este par de arreglos. Un rectificador lateral o un agotador lateral. Aquí están la información para cuando sea rectificador lateral. Aquí están los requerimientos calóricos en las 2 columnas. Lo mismo para cuando sea agotador lateral. Y estas son las preguntas usando los mismos datos sobre las utilidades del ejercicio 4. El costo y la temperatura del agua de enfriamiento, el costo y la temperatura de los vapores de presión baja y presión media.
Ahí la primera pregunta dice, cuando ambas columnas operan a un bar, ¿cuál de los dos arreglos cuesta menos en servicios? Compare los resultados con la secuencia directa. O sea, hay que hacer el ejercicio con la secuencia directa, comparar el costo de los servicios de esa secuencia directa con el rectificador lateral y con el agotador lateral. Y dice, optimice la presión de la columna en ambos arreglos complejos. O sea que halle la presión a la cual esos complejos, tanto el rectificador lateral como el agotador lateral, el de todos de ellos dos, el que resulte con un costo mínimo de servicios.